laboratorio nuevamente de mala praxis. En este caso, una mujer que ingresó por problemas del píloro y terminaron sacándole la vesícula, que es lo que denuncia su abogada, con la cual estamos hablando, y estaba allí detallando lo que pasó en el momento en que el médico tenía que comunicarle a la familia lo que estaba sucediendo con la paciente, y allí la doctora detallaba que en definitiva ni siquiera sabía el nombre de la paciente, el médico, ¿no? Luli, volvemos con vos y con la doctora. El doctor Paladino, que ya fue denunciado entonces penalmente al mismo tiempo que también la clínica ya fue denunciada por los abogados. Nos contaban que salió, no sabían el nombre de los familiares y cómo les explicó que les había sacado erróneamente la vesícula. En realidad nunca se los explicó. Fueron los familiares los que le dieron a entender que había retirado un órgano equivocado. Cuando los familiares le dijeron que la paciente estaba por la operación de píloro, el cirujano se mostró sorprendido y les pidió un momento, volvió a entrar y salió 3 horas después para decirle que había hecho la operación de píloro. Es decir, que puso bajo sedación a una paciente para una cirugía, anestesió a una paciente para una cirugía, una paciente de más de 80 años, la despertó y la volvió a dormir para hacerle una segunda cirugía en el mismo momento. Un estrés para el cuerpo de la paciente terrible, un manejo completamente inadecuado de este tipo de negligencia. Hasta que no volvió a salir y él confirmó que había salido bien la operación del píloro, trataron de enmascarar que la vesícula también estaba comprometida, pero los familiares tienen estudios previos de la paciente que indican que su vesícula estaba en perfectas condiciones. Es decir, que lesionaron gravemente el cuerpo de una mujer, nuevamente te digo mayor, que ya venía sufriendo muchas demoras para su tratamiento por parte de PAMI, con turnos extremadamente largos, con una desidia médica que tiene nuestro sistema de salud, a la que lamentablemente nos estamos acostumbrando, y su vida terminó en manos de la propia desidia médica, en este caso del doctor Paladino. Doctora, no solo hemos... ¿Cómo está la señora hoy en día? No, la señora falleció el 22 de mayo. Pero como consecuencia de esta intervención. Como consecuencia de la operación de vesícula. Qué locura. O sea, ¿cuándo fue la...? Porque el estudio le daba que era en enero, decía usted. Que le dijeron tiene que operarse del píloro, señora. ¿Cuándo la operan concretamente? A ella la operan el 30 de abril. El 30 de abril y muere... el 22 de mayo. El 22 de mayo. Y todo por consecuencia de esa operación, que primero le quitan la vesícula, cuando se recuperan la vuelven a anestesiar, el médico aparece 3 horas después y dice, bueno, ya está operada del píloro. Exactamente. ¿Y qué explicación dio la clínica y qué dijo el médico durante esos días de internación de la mujer que finalmente termina falleciendo? ¿Que fue una complicación de la operación? ¿Que tenía algo preexistente? La realidad es que la operación de píloro es una operación compleja, contrariamente a la operación de vesícula. Cuando la paciente empezó a mostrar los primeros síntomas de desequilibrio físico, el médico siempre se concentró en que tal vez estaba mal la operación de píloro, porque la operación de píloro lleva unos clips para hacer puntos mecánicos que no estaban disponibles en el quirófano el día que se hizo la operación, porque claramente no sabía qué operación iba a hacer. Cuando empieza a deteriorarse la paciente, él siempre hizo hincapié en que podía ser el píloro porque es complicado. Sin embargo, la paciente fallece de un punto mal suturado en el conducto biliar de la vesícula. O sea, fallece por la operación mal realizada. Claro, de la vesícula. Vesícula que no había que quitarle, ¿no? No era en absoluto una operación programada. Claro. Ni autorizada por PAMI tampoco. ¿Hubo alguna explicación o por parte del médico, digo, o no? Informalmente a los pacientes, primero trató de decirles que en realidad habían abierto y habían notado que la vesícula no estaba en condiciones. Pero la realidad es que eso no se sostuvo mucho en el tiempo, él reconoció su error a los pacientes e incluso después reconoció un segundo error, que fue no hacerle una cirugía exploratoria por su deterioro antes, porque al ser un conducto biliar se podría haber salvado. Él estaba concentrado en que podía ser el píloro. Es decir, que tuvo un desmanejo profesional, no solo desde el momento en que se equivoca de cirugía y mutila a un paciente, sino hasta el momento mismo de su fallecimiento. Doctora, este doctor, el cirujano, ¿era el mismo que
digamos, hizo todo el procedimiento desde que ella fue a hacerse atender allí, o la atendió un clínico y el clínico, un especialista, la derivó a un cirujano para que sea operado, a este cirujano? Ella fue derivada por un especialista, al doctor Paladino, de quien tuvo excelentes referencias. El doctor Paladino la vio una sola vez antes de la cirugía, confirmó que había que hacer esta operación de píloro y que era una cirugía compleja. Le dio todos los datos a los familiares de la paciente. Era una paciente que estaba en muy buenas condiciones, vivía sola, tenía una vida absolutamente activa, normal. Sí. Le informó todos los pasos de la cirugía, o sea, solamente se vieron por segunda vez el día de la cirugía. Claro. ¿Y él argumentó después por qué se equivocó, que en vez de operar el píloro operó la vesícula? ¿Argumentó algo después? Lamentablemente no. Lamentablemente no. La familia, yo creo que esperaba un gesto del sanatorio. Creo que remover un órgano equivocado de un paciente tiene una gravedad tal que justifica un comunicado del sanatorio, unas palabras hacia la familia. Esto nunca pasó. De hecho, el médico en los partes diarios, porque la paciente nunca se fue del sanatorio, quedó internada y falleció en el sanatorio, nunca volvió a darle un parte a los familiares, siempre los partes los daban los médicos de piso, los médicos de turno. Sí. Nosotros la denuncia que formulamos acá en la Fiscalía es no solo contra el doctor Paladino, sino también contra el equipo quirúrgico, anestesistas y enfermeras quirúrgicas. Porque todos deberían tener el protocolo de cirugía que comprende la identificación del paciente y de la dolencia por la cual está siendo operado. Claro. Así que estamos... Todos tienen que estar en conocimiento de qué están haciendo allí, ya sea cada uno en su función, ¿no? Pero sabiendo, vamos a operar a alguien de vesícula. Bueno, todos sabemos qué operación se va a hacer, ¿no? Y además someterla... Y en la historia clínica, la orden... en lo cuanto administrativo, digo yo, le llega al cirujano la paciente en la camilla con la historia clínica y la indicación de que tiene que ser operada de píloro. ¿Llegó con esa indicación? ¿Llegó? ¿En los papeles está así, doctora? No sabemos el contenido de la historia clínica. Estamos pidiendo a la Fiscalía el secuestro de la historia clínica y todo el material, tanto de diagnóstico como operativo, para poder evaluar si volcaron la realidad de lo sucedido o cómo se manejaron. Bueno, doctora, mismo el pedido de autorización a PAMI, usted remarcaba que en realidad PAMI no había autorizado una operación de vesícula. Digo, eso ya es un punto en función a todos los papeles que hace la familia y que interviene también el sanatorio cuando se pide una autorización para hacer una cirugía, ¿no? Exacto, ella tiene una autorización exclusivamente para una operación de píloro. Claro. Que podía tener complicaciones porque, como ya les dije, es una operación delicada. Sabía que tenía 20 días aproximadamente de posoperatorio. El médico no reconoció a la paciente, ni siquiera la reconoció físicamente, habiéndola atendido pocos días antes de concretarse la cirugía. Además, someter a una paciente, ya sabemos que una cirugía en un paciente de esa edad es compleja, ¿sí? Por todo lo que ello implica y demás, hay que hacer muchos estudios previos, pero encima, someter a una mujer de 80 años a 2 cirugías en el mismo día, con pocas horas de diferencia, nuevamente la anestesia, que suele ser lo más delicado, la verdad que es una locura total, ¿no? Fue casi inmediato. Ella... La rescatan de la anestesia, como es normal luego de una cirugía. El médico a los 20 minutos, media hora, da su parte, parte de la vesícula, cuyo nombre no recordaba, porque no recordaba el nombre de Teresa Angileta, que era su paciente. Y cuando se entera que en realidad tenía que operarlo píloro, inmediatamente la vuelven a sedar e ingresarla al quirófano. Es decir que... era un desastre que iba a suceder de la manera que sucedió o de cualquier otra, porque la anestesia a esa edad es sumamente riesgosa. Lógico. ¿Y en qué instancia está ahora la denuncia, doctora? Nosotros acabamos de formalizar el escrito de denuncia acá en la Fiscalía para que inicie el proceso de investigación. Tenemos más de 10 testigos ofrecidos y hemos pedido las medidas cautelares de secuestro de historia clínica. ¿Podrían volver a allanar el sanatorio para llevarse dicha historia clínica? Porque hace poco vimos un allanamiento para llevarse la del otro caso, el primero que se hizo público. Posiblemente sea a través de un allanamiento o de un secuestro normal de historia clínica.
Los Doctora, dos casos son probables. ¿por qué Sí. te cuesta tanto llevarse la historia clínica de un lugar, de un hospital, de un sanatorio clínica, si la historia clínica pertenece al paciente? Porque todavía en la Argentina estamos con una cultura donde el reconocimiento de un error médico es algo imperdonable para un nosocomio. Es imposible acercarse a los familiares y reconocer la realidad evidente. Si una persona perdió un órgano que no tenía que operarse, no hay nada que ocultar. Si una Claro. persona perdió una pierna que no tenía que cortarse, no hay nada que ocultar. Sí. La situación está a la vista. Pero la realidad es que es un concepto cultural, creo yo, y se traslada a los nosocomios que normalmente suelen negar la historia clínica. Doctora, usted sabe que en la defensa del sanatorio del médico van a ir, bueno, la operamos a mediados de abril y la paciente fallece En mayo. en mayo. Ujú. Van a argumentar como que... Sí, pudo haber- pero la realidad es que ella tuvo una tercera cirugía que fue exploratoria porque su deterioro comenzó lentamente. Ella Sí. salió bien de la cirugía, la segunda cirugía, la de píloro. Su deterioro fue paulatino, duró aproximadamente un poco más de 2 semanas. En ese momento ellos le hacían ecografías y para chequear el píloro, porque el médico estaba concentrado en que su error podía estar ahí, y no detectaron que ella tenía una pérdida de bilis a nivel estomacal, tenía toda su cavidad inflamada por bilis. Sí. Y recién lo pudieron detectar cuando hicieron la cirugía exploratoria y el cuadro ya era prácticamente irreversible. Claro. Usted decía al principio cuando comenzamos a dialogar, doctora, que conoce otros casos, 8 casos más, decía usted. Tenemos consultas de varias personas, tenemos 8 casos puntuales. No estoy diciendo que todos los casos sean mala praxis, los que manejamos este tipo de casos sabemos que no todos los errores médicos son mala praxis, hay ciertos criterios jurídicos para que esto se catalogue como una mala práctica médica o una negligencia o una impericia del profesional. Los estamos evaluando todavía, así que no tengo en este momento mucha información para brindar debido al secreto profesional que tengo con mis clientes. Doctora, nos sorprendíamos la semana pasada tras conocerse el caso de esta mujer que le amputaron la pierna incorrecta. Es lesiones culposas. Pueden ser desde 1 mes o 3 meses de cárcel, no sé si es correcto la pena, digamos, de prisión que pueden llegar a tener, y una multa económica que, según los antecedentes de casos similares, pueden ir de entre 10.000 y 15.000 pesos. Digo, ¿usted coincide? Porque la verdad es una locura. A esa mujer le arruinaron la vida. Entró a un sanatorio con 2 Claramente, es piernas, una se va locura. con una sola, la otra que están intentando salvarle, y hay un médico en el medio que, entiendo, somos todos humanos, podemos tener errores, pero justamente a la hora de entrar a un quirófano, el cirujano tiene que tener la preparación y la concentración necesaria como para saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Sí, claramente. Creo que nuestra ley requiere un ayornamiento en cuanto a las penas por negligencia médica. En nuestro caso es un homicidio que está catalogado como homicidio culposo. La realidad es que implica, en este caso, de condenarse al doctor Paladino, sí implicaría una imposibilidad de ejercer la profesión por el tiempo que determine la sentencia. Pero bueno, todavía estamos lejos de esa etapa. Estamos metiéndonos de lleno en la etapa probatoria. A partir de mañana seguramente vamos a tener alguna novedad más. La Fiscalía trabaja muy rápidamente en estos casos, así que confiamos en mañana ya tener las primeras medidas cautelares. Bien. Doctora, muchísimas gracias por su testimonio, y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Gracias. Bien. Gracias, Luli.